ya estamos en grabación, entonces el día de hoy vamos a tratar el tema de resistencia en gram negativos, enfocándonos principalmente en las beta-lactamases. Como desde el comienzo del semestre, pues yo les manifesté de que el interés principal de la cátedra es que ustedes tengan un abordaje un poco más real de cómo es el trabajo en laboratorio de microbiología, de la resistencia antimicrobiana, de que podamos ahondar un poquito más en los temas moleculares de la resistencia, un poco, teniendo en cuenta que en los otros semestres no se han tocado mucho ese tema de la resistencia, como en el primer corte tuvimos la oportunidad de revisar algo, no mucho de resistencia en gram positivos, pero bueno, se hizo lo que se pudo, muchachos, tenemos limitación de tiempo en el laboratorio y ahora que tenemos esta oportunidad, que no vamos a hacer claramente nada de práctico, entonces pues es la oportunidad de que toquemos el tema de la resistencia. Si quieren, muchachos, entonces voy a dar inicio a la clase. Al final de la clase hacemos preguntas, dudas, aclaraciones, o de pronto si alguien tiene alguna duda así muy importante que no puede dejar continuar porque no puede vivir, entonces activa su micrófono y la hace. ¿Listo? De resto todos con el micrófono apagado, no quiero escuchar a su mamá, no quiero escuchar a su perro, no quiero escuchar a su gato. Y les pido disculpas porque yo estoy en mi casa y hace un momento había un vecino que estaba construyendo o algo así, haciendo un arreglo y estaba que martillaba, entonces de pronto lo pueden escuchar. De resto espero que no escuchen nada más extraño. Respecto a las tareas, les quería decir que principalmente pues tenemos que introducir el tema. Voy a introducir primero el tema y ahí sí van a ser las tareas que ya se les activaron. Tienen dos tareitas principalmente, entiendo lo que decían anoche, que todos los profes están dejando mucha tarea y todo este tema, y pues no es la intención, pero también les pido de que sean conscientes y de que tengan compromiso, porque esto es una situación mundial y es una situación que nos está afectando a todos, los profes no están de vacaciones, a nosotros nos ha tocado virtualizar las clases, tampoco ha sido tan sencillo, entonces es un trabajo de todos y todos tenemos que poner de nuestra parte, ¿listo? Pero tampoco es que nos vamos a cargar de tareas, ¿listo? Entonces tenemos dos tareitas, principalmente hacer 5 preguntas del tema de hoy y mañana y hacer una infografía con el tema de hoy y mañana, ¿listo? Y en las mesas de trabajo, ¿listo? Entonces no lloren, por favor, porque es un trabajo en grupo donde no van a tener tanto desgaste, pero sí necesito compromiso, muchachos. Espero que ya hayan leído los artículos y listo. Me pueden escribir en el chat, por favor, si están viendo mi pantalla, mi PowerPoint. Gracias, chicos. Listo, vamos. Arrancamos. Entonces, el tema del día de hoy son los mecanismos de resistencia en los negativos, enfocándonos en beta-lactamases. ¿Por qué es tan importante el estudio de estas beta-lactamases? Porque desde hace un tiempo las, los microorganismos han generado unos mecanismos de resistencia adaptándose adaptándose a los tratamientos, ya que pues recuerden todos ustedes pues que esto es un proceso de supervivencia, ¿sí? Hola, 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 ¿me escuchan un poco mejor? No sé, no estaba fallando. Bueno, vamos a hacer una prueba. Esperen un momento. ¿Así me escuchan un poco mejor o me escuchan igual entrecortado? ¿Mejor? Ok. Ok, listo. Entonces, como les estaba diciendo, los microorganismos, al igual que todo ser vivo en este planeta, se ha adaptado al medio ambiente. Es que no sé cómo se quita.
Listo, ya. No. Ah, ¿por qué vuelve a aparecer? Un momento. Probando, probando. Ok, un momento. Un momento. Listo. Entonces, como les decía, es una adaptación, es un mecanismo de defensa del microorganismo al ambiente, una respuesta al ambiente. Lo que pasa es que están entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo, que aparece cada nada porque me aparece un mensaje de que está llegando alguien a la conferencia. Entonces, por favor, les está fallando el internet, ¿qué pasa? Un momento. Listo. Bueno, es el intento. Vamos. Entonces, las bacterias han generado mecanismos de resistencia, donde hace un tiempo eran netamente solo algunas enzimas que hidrolizaban eh, antibióticos básicos como la penicilina. Pero ya vamos en una época donde ya tenemos carbapenemasas, donde recordemos que los carbapenémicos son uno de los antibióticos de última línea que tenemos para enfrentar algunos microorganismos. Entonces ya vamos en eso, entonces ha sido un problema que genera fallas terapéuticas, muertes, golpes al sistema de salud, porque mientras más avanzado sea el antibiótico, eh, pues más costoso es. Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces vamos a hacer unas pequeñas definiciones de los microorganismos dependiendo a su capacidad de hidrolizar antibióticos. Entonces, si un microorganismo es resistente a dos o más componentes de uso normal, vamos a decir que es un multidrogoresistente, por ejemplo, es eh, a una fluoroquinolona y una cefalosporina, entonces decimos que es un multidrogoresistente. Cuando un microorganismo ya es extendido, con resistencia extendida, hablamos de que es un microorganismo que tiene resistencia a antibióticos de tres categorías diferentes. Entonces vamos a tener un beta-lactámico, una aminoglucósido y una fluoroquinolona, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esos ya son tres familias, ¿vale? Y pues se va estrechando las oportunidades de tratamiento. Y cuando hablamos ya de un microorganismo panresistente, pues ya es un microorganismo resistencia extendida. Los XCR son resistencia extendida, ¿vale? Y los panresistentes, entonces tenemos que son microorganismos que son resistentes a todas las moléculas activas de uso normal para un grupo de microorganismos, ¿vale? Entonces ya no tenemos oportunidades de tratamiento, entonces hay que hacer combinaciones, hay que probar nuevos, hacer ensayos clínicos, entonces a eso es a lo que vamos y a eso es donde nosotros tenemos que participar. ¿Cuál es la invitación que yo les he hecho siempre? La resistencia antimicrobiana es algo muy chévere, pero es muy denso, pero es algo donde tenemos que entrar nosotros, los bacteriólogos, a intentar investigar sobre ese tema, a investigar a nivel molecular, ¿sí? No, o sea, la detección a nivel clínico, listo, lo vamos a aprender a hacer y tienen la oportunidad de trabajar en eso, está bien, pero lo importante no es eso, lo importante es que, porque ¿cuál es el problema? Que no tenemos nuevos fármacos, no tenemos nuevos blancos terapéuticos que llegar a investigar. Entonces es un campo de investigación, ¿listo? Entonces, las bacterias gram negativas han adquirido fenotipos de resistencia extendida. Son microorganismos de importancia clínica a nivel intrahospitalario, entonces son bacterias que generan infecciones y brotes a
a nivel de la UCI, a nivel de la UCI pediátrica, a nivel de la unidad de quemados, en pacientes de la unidad renal, ¿sí? Entonces, son microorganismos que están ahí en el ámbito intrahospitalario y que es muy importante controlar, ¿vale? Esto ha generado, como ya les mencionaba, un problema de salud pública. No tenemos antibióticos, no tenemos unos blancos, y además de eso, en un sistema tan frágil de salud como es el colombiano, un antibiótico, una cefalosporina de quinta generación o carbamazepínico nuevo con más inhibidor son muy costosos. Y entonces, no todos los hospitales tienen estos antibióticos de última generación. Principalmente, estas enzimas de espectro extendido han sido encontradas principalmente en E. coli y en Klebsiella pneumoniae. Pero, como es un mecanismo que puede ser transferido mediante elementos genéticos móviles, entonces podemos encontrarla también en pseudomonas, en bacilos gram negativos no fermentadores como el Acinetobacter, como ¿cierto? Mecanismos que son muy promiscuos, son genes que se están moviendo mucho en estos genéticos móviles y que está ampliamente extendido en las enterobacterias, ¿sí? Y que como pues bien hemos estudiado y vamos a seguir estudiando, pues son géneros bacterianos que los encontramos en diferentes tipos de infecciones con diferentes niveles de complicación. Entonces vamos a tener desde infecciones no tan complicadas como infecciones de vías urinarias, como también vamos a tener infecciones complicadas como infecciones intraabdominales, infecciones a nivel gastrointestinal, endocarditis, sepsis, neumonía, ya sean adquiridas en la comunidad o a nivel hospitalario, ¿vale? Entonces tenemos un amplio grupo de bacterias gram negativas con la presencia de este grupo de enzimas que van a hacer que la terapia sea reducida y que la oportunidad de tratamiento y la falla terapéutica aumente, ¿vale? Entonces, donde tenemos gram negativos, fermentadores y no fermentadores, ¿vale? Como E. coli, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas, ¿vale? Entonces, son mecanismos que se han ido dispersando por los diferentes grupos bacterianos. Entonces, recordemos esos mecanismos de resistencia que tienen las bacterias gram negativas. No nos centremos solo en las beta-lactamasas. Sí, son de las más comunes y las más importantes. Pero aparte de la producción de beta-lactamasas, también tenemos, al igual que en los gram positivos como estafilococo o enterococo, cambios en el sitio activo de las PDPs. Entonces, va a haber inmunidad donde los antibióticos no van a tener efecto porque no es la proteína que él reconoce para la unión. También tenemos en los gram negativos disminución o alteración de la conformación de las proteínas de la membrana externa. OMP significa Outer Membrane Protein, que solo lo tienen los gram negativos, ¿cierto? Y que son otro tipo también de porinas que actúan como un peaje para el ingreso de los antibióticos a nivel de la membrana externa. Los gram negativos, como las pseudomonas, hacen cambios en sus proteínas de membrana externa, en lo que va a impedir el ingreso del antibiótico y su efecto a nivel intracelular. También tenemos otro mecanismo que son las bombas F, ¿cierto? Que son esos mecanismos que creo que Alejandra Leiva nos mencionaba en una clase, por ejemplo, que la pseudomona tiene. Entonces son proteínas que funcionan como bombas de expulsión. Entonces el antibiótico entra, da una pequeña vueltica a nivel intracelular, pero por un gradiente de concentración, la bacteria la expulsa, ¿vale? Entonces, ¿qué es para tener en cuenta? Las bacterias no solo tienen una, pues, entonces, ay, no, yo soy una Acinetobacter y solo voy a tener disminución de las outer membrane proteins. No, no es así. Una bacteria puede tener diferentes mecanismos, hasta puede tenerlos todos los tipos que tenemos en la pantalla, pueden tenerlos todos. Y ahí es donde llegamos a los microorganismos tan resistentes, porque tienen diferentes mecanismos para diferentes familias de antibióticos, ¿vale? ¿Cómo puede ser
¿Cómo puede estar esa resistencia en los microorganismos? Entonces, tenemos de dos tipos. Tenemos los que son codificados a nivel cromosómico, que va a determinar una resistencia intrínseca. Entonces era importante, muchachos, cuando hablábamos en el laboratorio, yo les mostraba una presentación al comienzo del semestre, de que las bacterias tienen resistencia intrínseca y que debemos tratar de conocerlas y de manejarlas. Porque para poder iniciar un antibiograma bien hecho y poder sugerir una terapia, debemos saber a qué son resistentes de manera natural los microorganismos. Si eso no lo manejamos, a un pecio le ponemos una ampicilina, ¿sí o no? A un gran negativo le ponemos ampicilina también. Y no le va a funcionar. Y si el médico tampoco estuvo en la clase de infecto, hubo paro y no fue, o hubo coronavirus y no estuvo en la clase, pues le va a poner lo que primero se le viene a la mente al paciente y va a haber una falla terapéutica y que eso puede generar la muerte de un paciente. ¿Listo? Entonces, por eso es importante conocer la resistencia intrínseca de las bacterias. Esa resistencia cromosómica también es susceptible a influencias ambientales que pueden conllevar a la mutación de los genes y a generar resistencia antibiótica de origen cromosómico, pero por mutaciones, o sea que ya es una cuestión más activa. Y los que también ya hemos revisado, ¿no? Los LGN móviles, como los plasmidos, los integrones, los transposones, ¿sí? Entonces ya no es el que viene codificado o que fue codificado a nivel cromosómico, pero hubo una liberación de ese material, un desprendimiento de ese material y fue capturado por un elemento genético como plasma. Por ejemplo, cuando una bacteria muere, libera ahí una destrucción a nivel ambiental, por ejemplo en aguas residuales, se libera su material genético y por ahí va un transposón o un integrón y tú capturó un pedazo de ese material que expulsó otra bacteria que tenía una resistencia intrínseca y ese transposón o ese plásmido fue y se depositó en una E. coli. Y después esa E. coli, entonces usaron esa agua para lavar la lechuga y entonces los vegetarianos se comieron esa ensalada y en esa ensalada estaba la E. coli con la multiresistencia. ¿Listo? Por dar un ejemplo. Entonces miremos esta tablita interesante de cómo es la resistencia intrínseca en los géneros, en algunos géneros y especies de las bacterias gram negativas. Entonces, si vemos la segunda columna, vemos la ampicilina. Es resistente en todas las enterobacterias de interés clínico, a excepción del Proteus mirabilis. De manera natural. ¿Listo? Si vemos en la tercera columna, tenemos amoxicilina acioclavulante, donde va a ser resistente en algunos microorganismos en especial, como Citrobacter freudis, como Enterobacter cloaceae, Enterobacter aerogenes, Hafnial-B, que tienen de común esos microorganismos. Ustedes que son muy pilos y ya leyeron, esos son microorganismos que pertenecen al grupo bacteriano de los ANC, que tienen a nivel cromosómico codificada la enzima ANC, la beta-lactamasa de tipo ANC. ¿Cierto? Entonces, ven, si yo no sé qué microorganismos tienen ANC, pues en el antibiograma pongo todos los antibióticos que me imagino y al médico le va a llegar ese reporte y si el médico tampoco sabe que ese microorganismo tiene ANC, entonces le va a dar ANC, le va a dar un antibiótico que hidroliza la enzima y va a haber falla terapéutica. Entonces tenemos microorganismos que son resistentes naturales, por ejemplo, a las cefalosporinas de primera. Entonces tenemos en común los mismos que son resistentes al ácido clavulánico. Tenemos la cefoxitin, cefalosporina de segunda generación, que también es resistente en este grupo bacteriano. Colistin o colistina. Recuerdan que usamos colistina para el tratamiento de infecciones por pseudomonas, pero que era muy tóxico, ¿sí o no? Pero que no hay más. Entonces, ¿o qué hacemos? ¿Le salvamos el riñón o lo dejamos morir de la infección? ¿O dañamos un poquito el riñón y le salvamos la infección? Entonces, son medidas que hay que tomar, es lo que hay. Entonces, ahí es a donde voy, de que debemos investigar más, ponerle la ficha a la investigación de la resistencia antimicrobiana
y de la farmacología microbiana. ¿Ok? Ok. Entonces hablemos de las beta-lactamasas, de ese grupo que hidrolizan el anillo beta-lactámico, ¿cierto? Que van a romper el enlace amida que tienen los beta-lactámicos. Entonces, que son buenísimos en química. Ese tipo de enlace amida es diferente a decir amina, ¿cierto? Al modificar la estructura del beta-lactámico rompiendo ese anillo, pues ya no va a haber unión con la proteína de la penicilina, que es a donde llega a unirse el beta-lactámico. Tenemos dos clasificaciones, como ustedes la revisaron o la van a revisar, que ya tuvieron que haberlo hecho, en el artículo de clasificación, update, actualización de la clasificación de las beta-lactamasas, que es un artículo, creo que escrito por el doctor Bush, que fue uno de los que escribieron las clasificaciones de las beta-lactamasas, ¿vale? Entonces tenemos dos tipos de clasificación. Una clasificación molecular que se conoce como la clasificación molecular de Ambler, donde son más clasificadas por su sitio activo o por sus requerimientos de cofactores. Entonces tenemos la clasificación de Ambler, donde vamos a tener la clase ACD, y que este grupo ACD son enzimas que tienen en su sitio activo una serina. ¿Listo? En su secuencia de aminoácidos, en el piso en el punto activo, tienen una serina. Tenemos las de clase B, que requieren zinc para hidrolizar el beta-lactámico, y por eso se llaman metaloenzimas o metalobeta-lactámicos. Requieren zinc para funcionar como factor, ¿listo? Y ya en cuanto a la clasificación funcional, fue escrita por los autores Bush y Medeiros, que es uno de los autores de los que ustedes tienen, y que se clasifica específicamente por los sustratos, o sea, por lo que va a hidrolizar, y si son o no inhibidas por inhibidores de beta-lactamasa. Entonces lo vamos a ver acá en esta grafiquita, y donde de pronto ustedes van a confundirse y van a decir, ay, ¿cómo así Jacobi? Ay, ¿cómo así que Medeiros? ¿Cómo así que Ambler? No, listo, vamos a hacerlo más fácil, y que me parece a mí más fácil es clasificarlo entre los grupos más importantes, o sea, las enzimas que a nosotros nos interesan, las CLE, las ANC y las carbapenemas. ¿Listo? Entonces, el grupo 1 funcional son cefalosporinasas, el grupo 2 son penicillinasas, el grupo 3 metalobeta-lactamasa. Y eso lo vamos a asociar entonces a esa clasificación molecular de Ambler, que es dependiendo al sitio activo o a qué necesita para funcionar. Desde el grupo 1 tenemos las ANC, que usualmente son codificadas a nivel cromosomal, por eso es que ese grupo de bacterias de la tablita que les mostré son resistentes naturales a todos los beta-lactámicos, excepto los carbapenémicos, y las ANC no son inhibidas por ácido clavulánico, ¿vale? En el grupo 2 tenemos las penicillinasas, donde tenemos diferentes subtipos, donde tenemos penicillinasas como las del Staphylococcus aureus que vimos en el primer corte, que son muy sencillas, ¿cierto? Se evitan más a las penicilinas. Tenemos de amplio espectro, entonces ya van a hidrolizarse para los cefalosporinas de primera generación. Que principalmente tenemos TEM1, TEM2 y CHIP1. Y importante entonces el grupo 2B, donde vamos a tener las de espectro extendido. Es diferente espectro, amplio espectro, que es broad spectrum, a espectro extendido. ¿Listo? Donde van a ser derivadas de la clase 2B, o sea, de las de espectro extendido, pero van a tener variaciones en su secuencia de aminoácidos, pero se van a llamar igual con una diferenciación de subtipos. Entonces vamos a tener la TEM y la CHIP. A ver, ¿quién me escribe? O sea, un momento, ok. Vale, entonces, funcionalmente vamos a clasificar a las beta-lactamasas por su blanco, ¿sí? En grupo 1, cefalosporinasas, grupo 2, penicillinasas, que pueden ir desde hidrolizar solo oxacilina o de hidrolizar solo penicilina, ¿cierto? Un antibiótico muy básico,
pero pueden pasar a hidrolizar también otro tipo de penicilinas más avanzadas, como la meticilina, ¿sí? Entonces esas son las penicilinas, digamos, de la clase A, 2A, ¿vale? O sea, penicilinas, solo de la familia. Hace unos días le hablaba con alguien del tema de que una cosa es la penicilina como antibiótico, o sea, el antibiótico penicilina, y otro es la familia de las penicilinas, que tenemos aminopenicilina, ¿cierto? Carboxipenicilina y ureidopenicilina. Y las penicilinas, la penicilina natural y la penicilina que conocemos, ¿vale? Entonces, ese grupo de enzimas solo va a hidrolizar penicilina, ¿listo? La familia es penicilina. Pero ya cuando hablamos de amplio espectro, empezamos a hidrolizar cefalosporinas. Y en espectro extendido, hidrolizamos cefalosporinas de espectro extendido, o sea, tercera, cuarta y quinta generación, ¿vale? Ahí es donde encontramos las BLE. Y en el grupo 3 funcional encontramos las metalobatalactamases, que son principalmente las que van a hidrolizar los carbapenémicos, ¿listo? Y es donde encontramos las carbapenemasas que requieren zinc para trabajar. O sea, y por eso se llaman metales, porque el zinc es un metal. Ok. Otro cuadrito para que veamos que tenemos entonces un grupo de enzimas que en su sitio activo tienen serina y otros que necesitan zinc, ¿vale? Entonces tenemos las ACD en las serinas, donde es importante, aquí abajito entonces vamos a tener que hay unos subgrupos que pues no son tan relevantes en este momento de la formación. Es importante saber que la clase 2BE, que tienen una E, es porque son de espectro extendido, significa extendido. Sí, señora. O sea, el grupo, o sea, también es a medida de que se han ido describiendo, ¿listo? O sea, el número es en el orden cronológico, por eso la primera que se describió fueron las AMC, después las BLE, las beta, perdón, las penicilinasas, después las de Broad, ¿sí? Amplio espectro, después extendido y así, y las últimas que se han descrito son las de tipo 3, que son las 3A y 3B. Las de espectro extendido son las 2BE, por eso tienen una E, porque son extendidos, ¿vale? En esa clasificación funcional. ¿Qué es importante? No requiero que, no es el interés tanto que lo tengan así memorizado, que la clase A, 2, B, E es tal. No, es tener claro que hay diferentes grupos de enzimas y que dependiendo del grupo de antibióticos que hidrolizan van a ser de un espectro reducido, de un espectro ampliado o de un espectro extendido. ¿Listo? Entonces aquí en esta imagen, debajo donde decimos que es el sustrato conocido, tenemos que la P es penicilina, CP es cefalosporinas, CPE son cefalosporinas de espectro extendido, ¿listo? Así como lo más importante, ¿listo? La M son monobactámicos, ¿listo? Y muy importante, si son inhibidas o no, por el avibactam, el ácido clavulánico o el EDT, ¿vale? Y en la última fila tenemos los ejemplos más importantes. Vamos a ir desglosando eso, tranquilo, ¿no? Entonces, algo importante que quiero mostrarles de cómo al pasar de los años, del tiempo, han ido apareciendo una cantidad alarmante de enzimas. En el eje de la Y tenemos el número de enzimas de cada tipo. Entonces, en la gráfica de la izquierda tenemos que todas las beta-lactamasas se han descrito para el año 2018 más de 2.500 enzimas. Imagínense en esa cantidad tan absurda. Son demasiadas enzimas. En la gráfica de la derecha tenemos de cada subtipo especial
¿cuántas enzimas han sido descritas hasta el año 2018? Entonces, si el grupo 1 funciona, o sea, de la SAM-C, imagínense que hay más de 750 enzimas, tipos de enzimas, de betalactamasas de espectro extendido, o sea, las lee en español, en inglés se escriben ESBL, ¿cierto? Que son del grupo 2B, o sea, el extendido. Existen más de 600 subtipos de enzimas. Pues, si fuese poco, si eso no fuese ya suficiente, tenemos que las carbapenemasas, o sea, los que utilizamos para los carbapenemas, ese antibiótico que es de última línea de tratamiento, ya hay más de 150 enzimas descritas. Entonces es preocupante. Cada vez que va pasando el tiempo, las bacterias van produciendo, mutando enzimas que van generando nuevos subtipos y nosotros nos quedamos con los mismos antibióticos y con los mismos blancos esperando a ver si algún día las bacterias son las que nos van. ¿Listo? Entonces, no, es muy preocupante, ¿cierto? Entonces como que, pues pucha, ya valimos, ya nos jodimos. Entonces, las enzimas betalactamasas en los gram negativos son liberadas y secretadas en el espacio periplásmico. Recuerden que el espacio periplásmico solo tienen las bacterias gram negativas. Pero entonces las betalactamasas en los gram positivos, ¿qué pasa? Pues en los gram positivos ejercen un efecto similar como si fuera un efecto paracrino. Entonces las liberan al espacio circundante y ahí es donde van a hidrolizar los antibióticos. En las gram negativas lo hacen en el. Cuando se produce la enzima, esta es transportada hasta el espacio periplásmico por un peptidoseñal que lo tiene cargado en el extremo amino terminal de la proteína. Eso es una proteína inactiva. Cuando esta enzima ya llega al espacio periplásmico, allá hay una peptidasa que va a clivar ese pedazo. Le quita ese pedazo a la enzima y la enzima queda aquí. Las enzimas pueden ser las enzimas en los gram negativos son producidas, voy a repetir porque alguien me pidió que repita. Entonces, las enzimas son secretadas en dos espacios diferentes, en gram negativos y en gram positivos. En gram negativos, como los gram negativos tienen un espacio periplásmico, ¿cierto? Ese espacio que hay entre la membrana externa y la membrana interna y donde está el peptidoglicano, ¿cierto? Que es como un canal que hay ahí en la mitad de la pared celular. Ahí es donde va a estar la enzima. Entonces, el antibiótico puede entrar, porque recuerden que una cosa es tener una enzima, otra cosa es tener modificada la PDP. Puede tener los dos, y ahí sí jodido. Pero, si la PDP está bien, el antibiótico entra, el betalactámico, ¿cierto? Porque ¿a dónde va a actuar el betalactámico en los gram negativos? Pues donde se está sintetizando el peptidoglicano, en el espacio periplásmico. ¿Cierto? Entonces, cuando llega a ese espacio periplásmico el antibiótico, ahí está la enzima y adiós. Hidroliza y chao. O sea que no va a cumplir su efecto. Eso en gram negativos. En gram positivos, como ustedes son super pilos y saben que los gram positivos no tienen espacio periplásmico, sino tienen pared celular, una gruesa pared celular de peptidoglicano. La enzima se libera al espacio circundante, o sea, la bota ahí afuera, y ahí alrededor de ella, para que cuando llegue un antibiótico, ¡tan!, hace su efecto. ¿Bien? En los gram negativos, esa enzima se sintetiza a nivel citoplasmático y debe viajar hasta el espacio periplásmico. ¿Cómo hace para saber que tiene que llegar al espacio periplásmico? Pues mediante un peptidoseñal, que está ubicado en el extremo amino terminal de la proteína. ¿Sí? Entonces ese peptidoseñal sabe que debe llevar la proteína hasta el espacio periplásmico. Una vez llega allá hay una enzima que es una peptidasa que va a clivar ese pedazo. Al romper el pedazo del peptidoseñal, se libera la proteína madura y queda activa. ¿Listo? Esas enzimas pueden estar codificadas, como lo vimos hace un momento, a nivel cromosómico, o puede estar material genético incluido en elementos genéticos móviles y puede ser transferido interespecie e intraespecie.
sea, entre diferentes especies, entre diferentes géneros, entonces es la promiscuidad total. Y a su vez, entonces estas enzimas, si son a nivel cromosómico, podemos decir que son constitutivas. Recuerden que en el cromosoma solo se expresa los genes esenciales para la bacteria. Y en los elementos genéticos móviles se expresan genes no esenciales y que principalmente están asociados a resistencia y patogenicidad. Entonces, constitutivo es que siempre que puede estar expresándose en alto o bajo nivel, ya sea el microorganismo. Difiere entre cada bacteria, pero siempre va a estar en el cromosoma. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con las AMSES? Y en lo inducible, ¿qué es inducible? Necesito ponerle algo para que funcione. ¿Ese algo qué es? Pues el antibiótico. ¿Sí? Entonces, esa enzima está apagada hasta cuando llega el beta-lactámico. Cuando llega el beta-lactámico, ¡pam! Switch on y se prende la enzima y ejerce su efecto hidrolítico. ¿Bien? Un elemento genético que ustedes fueron muy juiciosos y leyeron, que son los integrones, ¿cierto? Entonces un integrón es un elemento genético móvil en el cual va a tener dos extremos conservados, el extremo 5' y el extremo 3', y dentro de ese espacio hay un espacio variable, que es donde se pueden insertar fragmentos de material genético, como un cassette patogénico, o a su vez un segmento de ADN que va a tener codificación para enzimas. ¿Cómo se integra eso en el integrón? Mediante una integrasa. ¿Listo? Entonces, está el integrón vacío, ¿sí? Hueco, digamos, llega una integrasa y otras enzimas y van a participar en la inserción de ese material exógeno, que puede ser de otra especie, puede ser de un enterococo, que se lo pasó a un estafilococo, integra eso y ese integrón puede ir a expresarse en otra bacteria, ¿vale? Entonces miremos la clase A. Vamos a revisar los más importantes, ¿vale? Entonces tenemos las de amplio espectro, que son 2B, ¿cierto? La B pueden asociarla a broad, amplio, ¿listo? ¿Qué son las penicilinas? Los principales ejemplos, entonces tenemos la TEM1, TEM2 y CHIP1. Entonces no vamos a decir SHB, por favor, vamos a decir CHIP1. ¿Sí? Estas están principalmente en gram negativos. Tienen la capacidad de hidrolizar penicilina, ampicilina y en menor grado las carpencilinas, ¿listo? Que son carpenpenicilina y cefalotina en menor grado. O sea que no hidrolizan cefalosporinas de amplio espectro ni tampoco monobactámicos. Y que tienen una característica especial y que se las pongo en asterisco para que lo tengan muy en cuenta y lo subrayen, es que estas de amplio espectro son inhibidas por ácido flavulano. Bien. Son enzimas que principalmente encontramos en E. coli y en Klebsiella pneumoniae, por eso ustedes ven muy frecuentemente en el laboratorio, en las clases que hemos tenido, que hay enzimas que son resistentes, E. coli o Klebsiella que tenemos allá en la universidad, que son resistentes a la penicilina, a la ampicilina, ¿cierto? A cefalosporinas de primera generación, ¿vale? ¿Por qué? Porque son enzimas ya muy distribuidas. Es muy normal, ¿vale? Pero digamos que estas son las de amplio espectro, estas son como la hija menor, pero tenemos las de amplio espectro. Clase A, funcional 2B, E de extendido. Entonces son enzimas que fueron derivadas del grupo 2B, ¿sí? Por eso se van a llamar muchas similares, se van a llamar también CHIP, también se van a llamar TEM, perdón, y vamos a tener una nueva invitada a este grupo que es la CTXN. Chip, chip, como la tecla chip. ¿Vale? Entonces estas se van a llamar igual porque son derivadas de la 2B. Por eso se llama
hubo un cambio con formación de aminoácidos que le confirieron una capacidad hidrolítica mayor. Entonces aquí ya vamos a llegar a hidrolizar cefalosporinas de tercera generación y de cuarta generación, ¿vale? También vamos a hidrolizar los monobactámicos como el astreonam. Entonces, estas enzimas comparten con las de amplio espectro que también son inhibidas por ácido clavulánico. ¿Listo? Entonces, hidrolizan de amplio espectro cefalosporinas, monobactámicos, se inhiben por ácido clavulánico, pero tienen una clave muy importante. Si ustedes leyeron los artículos lo van a notar y lo vamos a seguir viendo de aquí en adelante. Las BLE son sensibles a cefamicinas. ¿Qué son cefamicinas? Son cefalosporinas de segunda generación que tienen una conformación química diferente a las otras cefalosporinas de segunda generación. ¿Sí? Entonces por eso están como en un grupito adicional ahí de las cefalosporinas de segunda. Y ellas van a hacer efectos sobre las BLE. O sea, los microorganismos que tienen BLE son sensibles a cefoxitina y a cefotetán y a los carbapenetos. Entonces es importante, muchachos, que lo pongan ahí como un tip diagnóstico, como un tip de identificación, es que las BLE hidrolizan hasta cefalosporinas de cuarta generación. Son inhibidas por ácido clavulánico y que son sensibles al cefoxitina. Entonces es importante eso, porque el cefoxitina en este caso juega como marcador, antibiótico marcador, diferenciar de otro tipo de beta-lactamasa. ¿Vale? Estas BLE son muy comunes encontrarlas en plantas. Los plásmidos están cargados de BLE en la comunidad, en aguas residuales, ¿sí? En alimentos contaminados. Es muy común, ¿vale? Y tenemos esa nueva chica, la CTXM. Esta fue derivada de una gran negativa que lo codifica de manera cromosómica, que se llama la Clivera especie. Esa enzima salió de esa bacteria y fue distribuida a nivel plasmídico en otras enterobacterias. Bien, entonces ella la tenía de manera natural y se la dio a las otras y nos tiene jodidos. Bien, entonces tenemos que esta CTXM es la BLE de mayor distribución a nivel comunitario. ¿Sí? Y que ella se llama CTX es porque hidroliza cefotaxima. ¿Sí? Entonces es una cefotaximasa. Ustedes van a encontrar en algunos artículos que se denominan. Entonces va a ser resistente la cefotaxima, pero aparentemente sensible a ceftazidime, que es otra cefalosporina de tercera generación, ¿cierto? De amplio espectro. Y entonces si usted no estudió, y si usted no es un chino juicioso y aplicado, y usted ve eso en el laboratorio, usted va a decir que uno, no es una BLE, dos, le puede dar ceftazidime al paciente, puede sugerir eso. Cuando se ha observado que a nivel in vitro es sensible, pero al poco tiempo de iniciar el tratamiento genera resistencia y hay falla terapéutica. ¿Sí? Entonces, si yo tengo cefotaxime resistente, con astreonam resistente, ¿sí? Con cefoxitin sensible y que se inhibe por el ácido clavulánico, yo estoy en sospecha de una BLE de tipo CTXM. Y debo comprobarlo. Oye, pero están remomias, ¿no? Están dormidos. Bueno, vamos otra vez. CTXM es una BLE que se desprendió de un gran negativo que se llama Clivera. ¿Listo? Es la BLE más común a nivel comunitario. O sea que la señora de 60 años que llega al hospital con una infección urinaria, donde no ha estado hospitalizada en mucho tiempo reciente, y nos sale una Klebsiella pneumoniae resistente a cefotaxima. Recordemos, y ustedes ya lo deben saber, pero se lo voy a recordar, cefalosporinas de amplio espectro son las de tercera y cuarta. Entonces de tercera tenemos cefotaxima, ceftazidime, ¿cierto?
ceftriaxona, ¿cierto? Cuarta generación, cefepime. ¿Bien? Entonces, como estas hidrolizan hasta cuarta generación, esta tiene afinidad por cefotaxima. De ahí viene su nombre CTX, de cefotaxima, porque esa es la sigla del antibiótico. Entonces, es una imagen. También lo van a encontrar por ahí en alguna lectura que tengan. ¿Ok? Pero va a ser aparentemente sensible a nivel in vitro para ceftazidime, que es una hermanita de ella, de cefotaxima. Son de tercera generación también. Entonces, si eso me aparece así en el laboratorio a nivel in vitro, yo no puedo darle al paciente, sugerir que al paciente le den ceftazidima in vivo a un paciente con una infección urinaria, con una infección en una herida, qué sé yo, ¿sí? Porque al poco tiempo esa ceftazidima, que es hermanita de la cefotaxima, que aparecía sensible, va a ser resistencia, porque esa enzima, a pesar de que tiene más afinidad por cefotaxima, también puede hidrolizar ceftazidime, ¿sí? O sea, muchachos, cuando un antibiótico es resistente de una generación, yo no puedo suministrar de la misma generación así sean sensibles a nivel in vitro. ¿Por qué? Porque a nivel in vivo se observa que hay falla terapéutica. ¿De acuerdo? Esta enzima CTX-R es sensible a los inhibidores. O sea, es inhibida, no es sensible. Es inhibida por los inhibidores comunes como ácido clavulánico, tazobactam y avibactam. ¿Bien? Esa CTX la hemos encontrado en Salmonella, Shigella, Citrobacter pleudi, Enterobacter, Serratia. Y entonces tenemos, muchachos, aquí un gran problema. De que, por ejemplo, Citrobacter, Enterobacter, erógenes, por ejemplo, y Serratia marcensis tienen AMC. AMC lo vamos a ver más. Entonces, si tiene AMC cromosómico de manera natural y además por a nivel plasmídico adquiere una CTX, eso quiere decir que ya no le podemos dar ninguna cefalosporina. ¿Bien? Entonces, por eso es que ellos pueden adquirir diferentes mecanismos de resistencia al tiempo. ¿Vale? Entonces, eso es lo que nos tiene en la olla. ¿Vale? Entonces, acá tenemos principales familias de BLES, TEM, CHIF, CTX. Y miren cuántas CTX hay, hermano. Hay 113. Hay un mundo de enzimas. ¿Vale? Obviamente, no quiere decir que la CTX en Colombia tenemos las 113. No, tenemos 3, 4 subtipos circulando. Pero pues es ya suficiente. ¿Vale? Entonces, a nivel mundial, la distribución geográfica de las enzimas es muy endémica de diferentes partes del mundo. En cada país hay un grupo de subtipos diferentes a otros. Por ejemplo, en Asia no van a tener las mismas que las que tenemos acá. ¿Listo? Vale, chicos, digamos. Y tenemos, gracias, Ginette, entonces tenemos las de tipo OXA, que se llaman OXA porque hidrolizan oxacilina y otras carbencilinas, ¿listo? Pero hoy no nos vamos a centrar en las OXA, ¿vale? Pero las OXA son otra familia de beta-lactamases de espectro extendido, pero son de la clase D, no de la clase B. Pero bueno, solo tocaremos de eso. Sí. Pues miremos los métodos de detección. ¿Listo? Digamos que esto que acabamos de ver era un repaso a los artículos que ustedes ya leyeron. Miremos ahora los métodos de detección. Entonces, el gold estándar para la detección de beta-lactamases es la detección del gen de la enzima. ¿Cómo detectamos el gen de la enzima? Mediante PCR. ¿Listo? Ese es el gold estándar. Pero usted, morropelado chocó, no va a tener un termociclador para hacer PCR. ¿Sí o no? En Son Mondoco usted no tiene PCR. Entonces usted escuchará algún comentario en el pasillo diciéndole que esas técnicas manuales ya no se usan, no son tan sensibles como una PCR. No, ¿para qué nos enseñan eso? ¿Para qué les enseño eso? Diría alguien.
No, sí es importante, hermano, porque usted en el rural no tiene termociclador, o a no ser que usted haga el rural en el Hospital Naval de Cartagena, donde pues ellos tienen mucha plata y pues van a tener buenos equipos. Pero si usted está qué sé yo, en la hormiga Putumayo, usted no va a tener eso. Escasamente usted va a tener medios y sensidiscos. Y entonces, si usted tiene un paciente que por allá se pegó se cortó una pierna y le dio una infección así bien terrible, o le metieron un balazo y entonces tuvo herida en el colon y el colon sacó todo su material al espacio intraabdominal y hubo una infección complicada y entonces el paciente no ha llegado el helicóptero para trasladarlo desde Mapiripán hasta Villavicencio y entonces usted, ¿qué hace? No hace nada, teniendo sensidiscos en su laboratorio. Recuerde que en el rural usted es el dueño de su laboratorio. ¿Sí? Y así no sea en el rural, chino. O sea, si usted llega a un hospital y usted sabe, pues usted llega marcando, chino, marcando territorio. ¿Listo? Así es que toca. O sea, usted, mientras más bueno y más conocimientos específicos tenga, es más llamativo para un empleador y más fácil para conseguir trabajo y más difícil va a ser de que lo eche. ¿Sí? Porque usted es muy bueno. Pero si usted es el que centrifuga chichis y el que lee popos, pues eso lo hace cualquiera, chino. Usted tiene que ser único. Sea único, hermano, y verá que le va bien en la vida. Bueno, sigamos. ITS. Las regletas de ITS, Epsilon T, ¿cierto? Esas regleticas con creaciones decrecientes de antibiótico. Cada regletica vale más o menos 30.000 a 40.000 pesos. Y solo tienen un antibiótico, cada regleta. Entonces, si usted va a probar 4 o 5 antibióticos, ¿cuánto le vale a un paciente? 200.000 pesos. Y eso para el sistema tan maravilloso que tenemos, eso no es viable. Entonces, ITS, muy pocos sitios lo tienen por el costo, ¿vale? Pero entonces, si tenemos sensidiscos y tenemos Müller-Hinton, podemos hacer test manuales, como el test de sinergia de doble disco, donde vamos a utilizar las cefalosporinas de amplio espectro, las de tercera generación, ¿sí? Y podemos hacer pruebas manuales. Pues a nivel automatizado, entonces ahí tenemos nuestro bello equipo que tenemos en la universidad, nuestro Vitec 2 Compact, donde en la tarjeta de sensibilidad de gran negativo ya viene incluido el test de Blake. Entonces, ¿qué tienen esos pocitos dentro de esa tarjeta? Una cefalosporina sola y una de amplio espectro de tercera generación y una cefalosporina más el ácido clavulano. Entonces, si en la diferencia de con y sin ácido clavulánico es de más de 3 diluciones, decimos que hay presencia de BLE y el equipo nos lo va a anunciar, nos va a decir test BLE positivo en el informe que vota el equipo. Pero como les digo, no todos los sitios tienen eso. Entonces, por eso es importante aprender desde lo básico hasta las posibilidades más avanzadas que tengamos, en nuestro caso, el Vitec-Com. Y a nivel manual usamos también discos con y sin inhibidor. Entonces le ponemos un sensidisco y otro con inhibidor, que eso lo que lo hizo Ginette, no sé quién otro lo hizo en el grupo, que yo les dije que buscaran un disco que se llamaba confirmatorio de Blake, que decía confirmatorio SDL. ¿Listo? Ese puede ser cefotaxima o puede ser ceftazidima, con y sin ácido clavulano, en el mismo disco. O sea, un disco con solo el antibiótico y el otro disco con el inhibidor. Y lo probamos. Y si la diferencia entre los dos es de más de 5 milímetros, o sea, de con y sin, decimos que es un test BLE positivo. Si usted está en una periferia en la provincia, pues usted con eso ya le dice al médico que por favor no le dé eso. Pero si usted está en un sitio más avanzado, pues usted puede confirmarlo por una técnica molecular. Y de pronto al hospital, de pronto a ellos les interesa hacer epidemiología molecular y le interesaría saber de qué tipo de... Y eso se hace para saber qué tipo de BLEs están circulando. ¿Vale? Entonces, esos son los resultados de antibiogramas que salen con una plana del resistente y usted dice, ay, güey madre, ¿y ahora qué hago? Pues, ¿qué hacemos? Pues explorar todas las posibilidades. Y tiene usted que tener conocimiento básico. Tiene que saber cuál es la resistencia natural.
y cuáles son las adquiridas. Porque esto puede ser una prioridad para un laboratorio diagnosticarlo, para un laboratorio no tan, o sea, para el hospital, la institución de salud. Porque primero, si usted le da un antibiograma o sea, efectivamente bien hecho, bien elaborado, el médico lo va a poder leer y va a poder suministrar una terapia antibiótica ajustada a lo que el paciente, a la bacteria que el paciente tiene, y no va a haber una falla terapéutica, no va a haber falla terapéutica, entonces no se va a prolongar la estancia hospitalaria. Al no prolongarse esto, pues el sistema no gasta tanta plata. ¿Ustedes por qué creen que nuestro presidente puso toque de queda para mayores de 70 años, de aquí como al 30 de mayo o algo así, 30 de abril? Porque un viejito es más susceptible a la enfermedad, primero. Segundo, porque un viejito ya tiene comorbilidades, o sea, tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene cáncer, tiene cualquier otra cantidad de enfermedades. Entonces, tratar a ese viejito se le llega a enfermar de coronavirus, eso es un golpe para el sistema y pues nuestro sistema está quebrado. Entonces, por eso es que hicieron ese toque de queda. Entonces, por eso también es importante estudiar las beta-lactamases, para reducirle costos al sistema y que el paciente pueda salir avante de su enfermedad. Evitar que haya dispersión. Imagínense en una enzima de estas bien locas, en una unidad de quemados en el Hospital Simón Bolívar. Pues grave, porque eso se puede llevar a los pacientes. Entonces, es importante detectarla, tratarla, manejarla y que no haya dispersión. Entonces, por lo general, estos pacientes los aíslan. A veces no es sencillo hacerlo, tanto a nivel técnico, porque no tenemos las herramientas, y también porque los bichos a veces no expresan en suficiente con potencial la enzima, y entonces pasa de agarrar. ¿Vale? Que los microorganismos representan corresistencia, o sea, no solo van a tener la BLE, puede tener cambio de Oden membrane proteins, puede tener cambios en la PVP, y ahí sí nos lleva a que nos... Es importante saber que estos microorganismos hidrolizan cefalosporinas de amplio espectro, pero que son inhibidas por el ácido clavulánico y que son sensibles a la cefamicina. Esa triada es la triada de diagnóstico. ¿Listo? Es la triada de identificación de BLE. Entonces miremos un test, se llama el test de doble difusión con disco. Entonces usamos a Garmulo y Hilton. Vamos a estandarizar a 0,5 de McFarland nuestro inóculo, como en cualquier antibiograma normal. La triada sería: hidrolizan cefalosporinas de amplio espectro, tercera y cuarta. Segundo, son inhibidas por ácido clavulánico. Y tercero, son sensibles a las cefamicinas como cefoxitina y cefotetra. Esos son los 3 puntos importantes para el diagnóstico de BLE. En este test vamos entonces a usar los discos que tenemos en el laboratorio, que por lo general son de 30 miligramos. Vamos a utilizar cefotaxima, ceftazidime, ceftriaxona o astreona. ¿Listo? Vamos a utilizar todas las cefalosporinas de tercera generación más un monobactámico. Y en el centro vamos a ubicar un disco de amoxicilina y ácido clavulánico. Esto debe formar una ruedita que más o menos entre discos deben tener entre 25 y 30 milímetros, o sea, entre 2 y 3 centímetros. Esto es tener los antibióticos y probarlo. Entonces, lo puede usar en su rural, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que vamos a ver es esto. En el disco de la izquierda tenemos amoxicilina ácido clavulánico. Y en el disco de lado tenemos cefotaxima. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace el ácido clavulánico? Inducir el halo, ampliar el halo de inhibición de la cefalosporina. Por eso se ve ese alargamiento, esa deformación del halo de inhibición de la cefalosporina. Acá no se ve muy claro porque existe halo de inhibición. Ya vamos a ver otra imagen donde no hay halo de inhibición de la cefalosporina, pero el ácido clavulánico ejerce su efecto inhibiendo esa enzima y entonces se prolonga el halo de inhibición, parece un cometa, ¿cierto? Entonces, eso es un test de doble disco, ¿vale?
Entonces acá tenemos, por ejemplo, una CTXM, por ejemplo, donde tenemos ceftazidima y cefotaxima, ¿cierto? Es sensible a ceftazidima, pero es resistente a cefotaxima, ¿sí o no? O sea, fenotípicamente es una CTXM, ¿vale? Y las TEM tienen más afinidad por ceftazidima, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Ven que el amoxicilina ácido clavulánico, que es el disco que está en el centro, hace una prolongación de la inhibición. Prolonga, aquí debería cerrarse esto, pero el ácido clavulánico efecto inhibe la enzima y se prolonga el área de inhibición. Esa prolongación, esa deformación de los halos, esa formación como de cometa, yo le digo, eso es TESBLE positivo, mediante esta técnica, difusión con doble disco. ¿Listo? Entonces, en el centro ponemos una amoxicilina ácido clavulánico y a un lado ceftazidime y al otro lado cefotaxima. ¿Estamos? Acá tenemos otro ejemplo. Entonces, podemos formar la cabeza de Mickey Mouse, ¿sí o no? Tenemos, acá sí ya vemos que no hay haloinhibición. Aquí no hay haloinhibición. Acá es muy pequeño en ceftazidime. Pero el ácido clavulánico ejerce su efecto, se difunde por el medio y permite que la difusión del antibiótico de amplio espectro inhiba el crecimiento. Entonces, por eso vamos a ver estas prolongaciones de la haloinhibición. ¿Vale? Esto es un test de positivo también. Acá, a la izquierda, una E. coli productora de CTXM. Y a la derecha, una Klebsiella productora de CHIP. Vemos los halos, prolongación de los halos de inhibición por el efecto del ácido clavulánico. ¿Listo? Inhibe el crecimiento del microorganismo. ¿Vale? Entonces, tenemos una CTXM, ¿cierto? Donde vamos a ver acá ceftriaxona, perdón, cefotaxima con un haloinhibición mínimo. ¿Listo? Es muy característico de la CTX. Y vamos a hacer el que hicieron las chicas en el laboratorio, o los chicos, los que lo hicieron. Tenemos un test de discos más inhibidores, que es el test confirmatorio. ¿Listo? Entonces, lo mismo. Hacemos un inóculo con 0,5 de McFarland y usamos los discos de la cefalosporina, de cefotaxima y ceftazidima con y sin ácido clavulánico. Yo no sé, creo que, Ginette, ¿me acuerdas? Que creo que el que tenemos en la universidad es CTX-CLA, no CAS-CLA, me parece. Entonces, puede ser cualquiera de los dos, ¿listo? No hay ningún problema. Lo importante es que sea una cefalosporina de amplio espectro, preferiblemente las de tercera generación. Entonces, si la diferencia entre estos dos es mayor a 5 milímetros, decimos que es un test de positivo. A mí este me parece muy chévere y sencillo, lo puede hacer con morro pelado en su tapón, se lo puede hacer en cualquier sitio del mundo con limitación. Otra cosa es si usted ya no tiene sensidiscos y agares, pues grave, pero por lo general eso lo va a tener, ¿vale? Este es el que cuando volvamos a la presencialidad deben hacer cuando tengan bacilos gram negativos. ¿Listo? Otra vez, doble disco más inhibidor. Entonces tenemos acá CAS y CAS-CLA, CTX y CTX más clavulanato o ácido clavulánico, y vemos que ahí es muy claro que la diferencia es mayor a 5 milímetros. Acá completamente crecido el microorganismo y aquí inhibido, ¿vale? Mayor a 5. ¿Bien? Y acá, súper sencillo también con la regletica para que vean que sí hay diferencia entre la cefalosporina y la cefalosporina más inhibidor, ¿correcto? Y tenemos cepas productoras, el test mediante el I-test, epsilon test, ¿ok? Este tiene sus complicaciones, ¿por qué? Porque por cada regleta solo tenemos un antibiótico. Y si yo en este utilizo por lo menos 2 inhibidores, me queda fácil, ¿sí o no? Y un disco vale como 500 pesos.
Cambio esto vale 30 a 40.000 cada uno. Y por regleta solo puedo inhibir uno. Pero voy a mostrarles cómo es que se interpreta. En la regleta de arriba, al lado izquierdo, tenemos solo cefatoxima. ¿Sí? Esa mitad de la regleta solo tiene la cefalosporina. Y en la otra mitad tiene la cefalosporina más el ácido clavulato. Cuando la diferencia entre las diluciones, cada numerito que tienen ahí es una dilución. Cuando las regletas, el halo de diferencia, bueno, ya estoy leyendo. No, terapéuticamente cuando hay BLES es mejor ir a tratar con carbapenema. O sea, el test de inhibidor lo hacemos para confirmar la presencia, ¿vale? Porque en vivo puede haber la falla, ¿listo? Puede haber la falla. Los inhibidores clínicamente no se usan, mejor dicho, para que quedemos claros. Entonces, si hay BLE, nos vamos a carbapenémicos, ¿listo? Entonces, como les decía, la regletica, si hay una diferencia de diluciones de mayor o igual a 2, decimos que la presencia es de BLE. Pero entonces, si yo quiero medir cefotaxima buscando CTXM, y si yo quiero buscar ceftazima buscando una TEM, entonces tengo que usar dos regletas. Y si tengo que evaluar otros antibióticos, entonces ahí es muy costoso, ¿listo? Entonces no es viable, no es viable. ¿Listo? Entonces vimos ahí 3 métodos manuales de cómo hacer la detección de BLE. Y el mejor, o el más usado, o el más fácil, es el de doble disco más inhibidor. Bueno, y ahora, después de toda esta cháchara que dijo el profesor, todo eso que se puso a hacer para ustedes, entonces de esta pandemia del coronavirus, ¿ustedes con qué se van a quedar? ¿Sí? Con ese descanso. Entonces, van a activar ahora sí sus micrófonos y vamos a responder unas preguntitas de a ver si no se quedaron dormidos, o a ver si Nicolás no está jugando PlayStation, o para ver si de pronto Ginette está haciendo el almuerzo, bueno, qué sé yo. O Juliana, no sé, Juliana ahí leyendo la revista. Entonces van a activar sus micrófonos y vamos a responder unas preguntitas. Los que no pueden activar los micrófonos. Ah, espera, creo que es que yo les bloqueé. Oh. Para que no sean intensos. Oh, bienvenidos. Hola. Hola. Hola, muchachos. No me baje el volumen al tele, porfis. Bájale eso que se escucha muy duro. Ahorita se escucha la olla de los frijoles. Pero ese profesor no sabía si le Está muy feo. No, es que toca, pues si no, ustedes no colaboran. Bueno, chicos, entonces, preguntitas ahí, para ver qué nos quedamos, con qué nos quedamos y qué no aprendimos, ¿listo? Listo. Vamos. Profe, espere, yo tengo una pregunta rápida. Yo A ver, también. Los integrones, los elementos móviles se encuentran, o sea, de manera natural, ¿en dónde? ¿En cualquier lado? O sea, las bacterias lo pueden adquirir de cualquier No, manera. porque no le bajan a ese televisor que hay ahí que se escucha muy feo. Eso, Kelly. No, sí, en serio, se me va a quedar sorda. Los elementos genéticos móviles se pueden encontrar libres en el ambiente. Un agua contaminada puede estar flotando, puede estar flotando, puede estar flotando en plástico. ¿Listo? No Ok. entendí nada, profesor. Una pregunta. Señor, La tríada pues, diagnóstica, lo que tú me dijiste, lo que nos dijiste era pues hidroliza cefalosporina tercera cuarta generación, es inhibida por ácido clavulámico y la otra era. y la otra era es sensible a cefamicina, que son cefoxitin y cefotetán. Vale, profe, gracias. ¿Pero la cefamitina tiene dos antibióticos o toda la familia? No entendí ese peso. Dime. Luego tú dijiste que eran
No, bueno, vuelve a repetir lo de la sensibilidad cefotaxima y cefoxitina, ¿no era? Son cefamicinas. Las cefamicinas son un grupo de cefalosporinas de segunda generación que difieren Segunda. estructuralmente a las otras de segunda generación. Entonces, digamos que son un grupo diferente entre las de segunda generación. Y son dos antibióticos principalmente que se usan en clínica. El cefotetán y el cefoxitin o cefoxitina. ¿Listo? Son 2 cefamicinas. ¿Listo? Luego otra preguntita. Digamos, la bacteria muere, o sea, todo ese material genético puede durar ahí cualquier tiempo, o sea, no se destruye para que otra bacteria venga y lo coja. O sea, nunca Puede se durar destruye. tiempo libre en el, ¿Cuánto tiempo puede durar? sí, puede estar en el ambiente un tiempo. O sea, profe, una pregunta. Pregunta. Si se llega a confirmar como esta presencia de ble, como igual son sensibles a las cefamicinas, ¿estas se pueden usar o no? No, no. Solo en este caso es in vitro como marcadores. Se usan como marcadores para diferenciarlas de las AMC. Vamos a ver mañana. Ok. Listo, a ver si me escriben el chat. Listo. Entonces vamos con las preguntas y las respondemos así entre todos, ¿vale? Juliana, señora. Pero que no sean Juliana difíciles. no ha podido. Usted, cuéntame. No me dejan activar el micrófono. Del artículo no respondo nada porque eso es de su trabajo. Ay, profe, qué paila. Ese artículo está difícil. Estaba denso. Re denso, marica. Tocaba leer como entonces una oración. Ay, pero no la. Bueno, Bueno, Juliana envió algo al grupo. Juliana. Porque usted la tiene bloqueada. Aquí está todo, ya se ha reactivado el micrófono de todos los participantes. Ya, por fin. Bueno, el que no escribe, ¿listo? Ya. Ya pude. Pero no, ya les dije que los desbloquearan, ya no puedo. Bueno, hagámoslo porque si no nos quedamos aquí. A ver. Llegar a todos, dar reactivado el micrófono de todos los participantes. ¿Listo? Actívense. Ya. Pero ¿por qué lo bloqueaste otra vez? Ya los desbloqueé. Ah, ya. Bueno, ya las preguntas. El que no responde por el chat. Pregunta espectro. La primera. La primera. Ok. Bien. ¿Qué? Todo falso. Marica. ¿Está en la calle? ¿Alguien está acá? ¿Se respondimos? No entiendo. Ahí tengo que decir que es verdadera o falsa porque esa es verdadera. Verdadera. Muy bien, Diana. Verdadero. Verdadero. Listo, verdadero. Pero Multivirus. Sí, profe. La anterior que era verdadera, falsa. Verdadera. Verdadero. verdadera, obvio. Uy, obvio. Siguiente. La C, profe. La C. Estamos de acuerdo, la sé muy bien. Sí, la C. Verdadera. Verdadera.
Verdadero. Eso es lo que la diferencia de las ANSES, ¿cierto, profe? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí señora. La B. C. La B. La B. A ver. La D, ¿no? B. La B, ¿no? No, porque sí posee una zona variable. Sí, exacto. Pero Por, dice que no por eso El la no B. posee. Eso lo ve. La B. La B. A ver, muy bien. Clubería San Pepe. Club Ibera La SPP. C. La mierda. Una. Liberia, muy bien. La C, ¿no? Sí. ¿Cluberia es mala? ¿Es un patógeno o qué? La D. Mayor a 5 milímetros. Mayor a 5 milímetros. Hola, B. Muy bien, chavales. 5 para todos. ¿O qué? Digo para todos. 5, profe, 5. Un punto. Ah. ¿En serio? Obvio. Los quiz son los viernes. Ah, los Creo que jueves. se podían hacer los jueves Estás también. bien, hijo de madre. Ya los he preparado. Bueno, chicos, un gusto haberlos visto el día de hoy. No queda grabado y nada. Profe, no se le escuchó nada. Bueno, mañana les envío la presentación para mañana, ¿listo? Digo, la para la clase de mañana. Bueno, pues. Después de la clase de mañana ya pueden hacer los trabajos que tienen en el classroom. O sea, ¿cómo? No, profe, no entendí. Profe, espere, ¿y las Mucho ruido. preguntas se responden o qué? Las que tú dijiste, las 5 preguntas con su No, respectiva. las 5 preguntas las tienen para la actividad que vamos a hacer entre 8 días. Ya. ¿Listo? Bueno, sigan en cuarentena, por favor, no salgan a la calle, no trabajen en Rappi, no hagan cosas malas. No son Gracias. Chao, profe. Adiós, Duquesito. Vale, bye.